Clase 3. Estudia de forma más inteligente, no de más. ¿Alguna vez has pasado un buen rato practicando o repasando información solo para darte cuenta de que al día siguiente o cuando la necesitas, se te dificulta recordarla? Estas experiencias no solo son frustrantes, sino que a veces pueden ser hasta vergonzosas, como olvidar el nombre de un cliente o quedarte en blanco durante una presentación porque se te olvidó cómo explicar algo. Todos los días nos piden recordar información, ya sea en el trabajo, en la escuela, o hasta en situaciones cotidianas como acordarnos de la lista del súper. Y algunos somos mejores memorizando ciertas cosas que otras, y muchas veces depende del contexto. Por ejemplo, la misma persona que puede soltar un montón de estadísticas deportivas y decirte a qué universidad fue cada atleta profesional, podría ser la misma que se olvida constantemente de sus citas o que batalla para aprender otro tipo de contenido. Hay muchos otros factores que pueden influir en el aprendizaje y la memoria, incluyendo las distracciones, el nivel de estrés, qué tan familiarizados estamos con el contenido y nuestra motivación para aprenderlo en primer lugar. El aprendizaje a largo plazo también lleva tiempo. Nuestra mente solo puede manejar cierta cantidad de información a la vez y necesitamos tiempo para descansar, procesar y consolidar nuestras experiencias. Por eso es tan valioso estudiar y repasar el contenido en varias sesiones. Pero a menudo asumimos que la falta de aprendizaje o el mal desempeño de la memoria se debe principalmente al tiempo, o que simplemente dedicar más tiempo a estudiar nos ayudará a mejorar. Desafortunadamente, eso no siempre es cierto. No se trata solo de cuánto tiempo estudies, sino de cómo lo haces. En otras palabras, la regla general es calidad sobre cantidad. Uno de los mayores predictores de cuánto recordamos se basa en cómo abordamos el aprendizaje desde el principio. Algunos de nuestros enfoques son bastante superficiales, como leer, releer, repasar en voz alta y subrayar. Estas estrategias pueden ser útiles hasta cierto punto y a veces funcionan a corto plazo, pero suelen ser las menos efectivas para la memoria a largo plazo porque no nos ayudan a entender realmente o a conectar con lo que estamos aprendiendo. Otros enfoques nos ayudan a procesar la información de una manera más profunda y significativa, lo que a su vez aumenta la probabilidad de que la recordemos en el futuro. Ahora bien, a menudo, las diferencias que veo entre los estudiantes exitosos y los que batallan no son diferencias inherentes en la habilidad o la motivación, ni siquiera en cuánto esfuerzo le echan. Más bien, lo que a menudo separa a los estudiantes exitosos de los que batallan son los tipos de estrategias que usan. Siempre les digo a mis estudiantes que el secreto del aprendizaje, si es que hay uno, es estudiar de forma más inteligente, no necesariamente más tiempo o más duro. Y en ese sentido, en esta lección voy a explicar la diferencia entre el procesamiento profundo y el superficial, y luego les daré algunas estrategias específicas para mejorar su memoria y aprendizaje, incluyendo enfoques que suelen ser los más efectivos. Empecemos por diferenciar las estrategias de aprendizaje según el nivel o la profundidad del procesamiento. Las estrategias superficiales son aquellas que promueven un aprendizaje superficial o de nivel básico, lo que, como su nombre lo indica, implica apenas raspar la superficie del contenido con poco esfuerzo por entenderlo realmente o hacer conexiones con él. Las estrategias de procesamiento superficial incluyen cosas como releer información, subrayar, hacer listas, crear acrónimos o melodías para ayudarte a recordar, o simplemente repetir algo una y otra vez. Si alguna vez has intentado memorizar una lista del súper repitiendo los artículos en tu cabeza hasta que los tienes, estás usando procesamiento superficial. O si alguna vez has repetido un número de teléfono una y otra vez hasta que pudiste anotarlo, estás usando procesamiento superficial. Las estrategias superficiales reflejan un enfoque algo pasivo del aprendizaje, donde el enfoque está más en memorizar esos pedacitos de información por un corto periodo de tiempo, mientras se ignoran o no se consideran los patrones más grandes, los principios generales o el propósito general de lo que estás aprendiendo. Las estrategias de procesamiento profundo, por otro lado, implican esfuerzos activos para conectar la nueva información con lo que ya sabes y crees, o con tus experiencias previas. Cuando te involucras en el aprendizaje profundo, estás tratando de entender la información por ti mismo, organizándola de manera reflexiva, cuestionando, evaluando y reflexionando críticamente sobre lo que realmente significa para ti. El procesamiento profundo incluye estrategias como tratar de explicar algo con tus propias palabras, hacer conexiones con otras cosas que has aprendido, aplicar lo que has aprendido a una situación nueva o diferente, crear tus propias analogías o proponer tus propios ejemplos y argumentos. Las investigaciones muestran que cuanto más uses el procesamiento profundo e intentes darle significado a lo que estás aprendiendo, más probabilidades tienes de recordarlo a largo plazo. Y esto es cierto independientemente de si tienes la intención de aprender el material o no. Las intenciones solo te llevan hasta cierto punto. Puedes estar muy motivado para aprender algo, pero si dependes de estrategias superficiales,
es menos probable que lo retengas. Dicho de otra manera, puedes pasar horas releyendo un capítulo de un libro de texto, pero eso no garantiza que algo de eso se te quede si no te tomas el tiempo para procesar ese contenido de manera significativa. El procesamiento superficial puede funcionar para contenido limitado o superficial, como memorizar el número de teléfono de alguien, pero los límites se vuelven inmediatamente evidentes en cuanto el contenido se vuelve complejo o en cuanto dejas de repasar. Por ejemplo, podrías ser capaz de recordar una lista de 5 artículos del súper simplemente repitiéndolos en tu cabeza, pero la mayoría de ustedes encontraría prácticamente imposible recordar 30 artículos con la misma estrategia. De igual manera, incluso con una lista corta, si te distraes o te interrumpen y dejas de repasar esos artículos, es probable que los olvides bastante rápido. Ahora, para entender por qué sucede esto, podría ser útil dar un paso atrás y ver cómo funciona nuestro cerebro cuando se trata de aprender. Uno de los modelos de memoria más populares fue desarrollado por los psicólogos cognitivos Alan Baddeley y Graham Hitch en los años 70. Ellos sugirieron que hay 3 partes secuenciales de la memoria involucradas en el aprendizaje, y esas son la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. La primera parte, la memoria sensorial, es simplemente la parte de nuestra mente que recibe información del entorno a través de nuestros 5 sentidos. Así que todo lo que estás saboreando, tocando, oliendo, escuchando o viendo está siendo procesado en tu memoria sensorial. Nuestra memoria sensorial puede procesar mucha información, pero solo por un corto tiempo. Para que la información llegue a tu memoria de trabajo, que es la siguiente parte del modelo, tenemos que prestarle atención, pero es importante notar que percibimos mucha más información de la que podemos atender en cualquier momento dado. Por ejemplo, ahora mismo estás percibiendo los sonidos de mi voz en esta clase. Y si estás prestando atención, también estás considerando o pensando sobre el contenido y las ideas que estoy describiendo, lo que también significa que el contenido de esta clase ya está en tu memoria de trabajo. Pero al mismo tiempo, también estás percibiendo muchos otros aspectos de tu entorno que no están en tu memoria de trabajo. Por ejemplo, estás percibiendo la temperatura, la sensación de la silla en la que estás sentado, el color de las paredes de la habitación en la que estás, el olor del aire, los ruidos de fondo, e incluso el sabor de la bebida que estás tomando. Ahora, es un poco complicado demostrar eso, porque en el momento en que mencioné todas esas experiencias sensoriales, probablemente dirigiste tu atención hacia ellas. Y espero que no te hayas quedado fijado en ese molesto zumbido que viene de algún lugar de la habitación o en ese grifo que gotea de fondo. Pero el punto es que probablemente no estabas prestando atención activamente a ninguna de esas cosas hasta que las mencioné. De hecho, si hubieras estado atendiendo a todas esas experiencias sensoriales al mismo tiempo, probablemente te habrías sentido bastante distraído o completamente abrumado e incapaz de concentrarte en esta clase. Y estoy segura de que puedes relacionarte con que eso te haya pasado en algún momento de tu vida. Todos hemos tenido esos momentos en los que nos resulta difícil concentrarnos. Así que, en cierto nivel, todos sabemos que nuestra atención es limitada. Por eso hacemos esfuerzos para minimizar las distracciones cuando realmente necesitamos enfocarnos en algo importante. Esta clase podría estar sonando de fondo y podrías estar percibiendo los sonidos de mi voz. Pero si no estás realmente prestando atención a estas palabras, entonces no estás aprendiendo nada en realidad. Simplemente, percibir algo versus prestarle atención e interpretarlo son cosas muy diferentes. Así que la atención es realmente importante cuando se trata de mover información de nuestra memoria sensorial a nuestra memoria de trabajo, que es la parte de la memoria que usamos cuando estamos pensando activa y conscientemente en algo. La información a la que no se le presta atención generalmente se pierde. Como otra demostración rápida, piensa en la última persona con la que hablaste. ¿Qué llevaba puesto? ¿Puedes recordar sin mirar? ¿Puedes recordar lo que llevaba puesto la semana pasada? O piensa en la última vez que estuviste en el supermercado. ¿Cómo se veía el cajero? ¿De qué color era su cabello? Puedes recordar definitivamente si era un chico o una chica. Si eres como la mayoría de las personas, tu memoria de estos detalles es borrosa en el mejor de los casos, especialmente cuanto más tiempo ha pasado entre ahora y entonces. Podrías ser capaz de recordar algunos detalles, pero probablemente no todos. Podrías recordar lo que alguien llevaba puesto hoy, pero probablemente no la semana pasada o incluso ayer. Y podrías estar simplemente adivinando o llenando algunos de esos detalles faltantes. ¿Por qué? Porque probablemente no estabas enfocando tu atención en esos detalles cuando interactuaste con esas personas. A menos que tengas una discapacidad visual, tus ojos perciben esos detalles, pero tu cerebro eligió ignorarlos porque no eran significativos en ese momento. Los psicólogos llaman a esta falla para ver algo justo frente a nuestros ojos, ceguera por falta de atención. Por un lado, esta tendencia a atender selectivamente a la información importante y descartar la información menos importante
es una habilidad adaptativa que nos facilita aprender. De nuevo, imagina lo abrumado que te sentirías si siempre estuvieras tratando de procesar conscientemente cada experiencia sensorial en cada momento. Sería casi imposible funcionar, y mucho menos aprender algo nuevo. Pero por otro lado, la ceguera por falta de atención también puede hacer que cometamos errores y que ocasionalmente pasamos por alto información y detalles importantes, especialmente si son inesperados, como un venado en el camino cuando estamos conduciendo. Esta es también una de las razones por las que el testimonio de los testigos oculares es a menudo tan poco confiable. A veces esos detalles realmente importan. Nota al margen. Hay un montón de estudios interesantes sobre la ceguera por falta de atención. Puedes encontrar muchos ejemplos interactivos en línea, incluyendo estudios que involucran gorilas invisibles, agentes de servicio al cliente que se convierten en personas diferentes y trucos de magia. Es realmente una forma divertida de probar y también darse cuenta de los límites de tu propia atención. En fin, para repasar, la atención es lo que mueve la información de nuestra memoria sensorial a nuestra memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es la parte de tu mente involucrada en el procesamiento consciente de la información. Suponiendo que estés prestando atención ahora mismo, el contenido de esta clase está en tu memoria de trabajo. Y así, la memoria de trabajo es mucho más duradera que la memoria sensorial. Sin embargo, como la atención, las investigaciones también muestran que nuestras memorias de trabajo también están limitadas en capacidad. En términos simples, solo podemos pensar en cierta cantidad de información a la vez. Y cuanto más compleja y nueva sea esa información para nosotros, más atención y memoria de trabajo requiere. Por ejemplo, probablemente te resulte fácil escuchar música mientras limpias, pero más difícil escuchar música mientras haces tus impuestos, o estudias para un examen, o ensayas para una gran presentación. Como otra demostración, pongamos a prueba tu memoria de trabajo. Sin escribir nada, ¿cuánto es 41.249 dividido entre 19? Otra vez, 41.249 dividido entre 19. Y te daré un poco de tiempo. ¿Batallaste con ese problema? ¿Pudiste mantener los números en tu mente? Siquiera intentaste llegar a la respuesta, que por cierto es 2171. La mayoría de las personas no pueden resolver un problema de división complejo con tantos dígitos, a menos que lo escriban. Y eso es porque tu memoria de trabajo está limitada en capacidad. Al igual que la memoria sensorial, la información en nuestra memoria de trabajo también está limitada por cuánto tiempo dura. Fuera de un evento traumático o altamente emocional, la mayoría de nosotros tenemos que hacer más que solo prestar atención o pensar en algo una vez para que realmente se quede en nuestras memorias. La mayoría de nosotros no podemos, por ejemplo, memorizar una canción entera simplemente escuchándola una vez o aprender un nuevo tema leyendo un libro de texto una vez. ¿Puedes siquiera recordar el problema matemático que te presenté hace menos de un minuto o los nombres de los investigadores cuyo modelo de memoria estoy describiendo? Probablemente no. Y aquí es donde entra el proceso de codificación. La codificación involucra las estrategias que usamos para aprender o cómo movemos la información de nuestra memoria de trabajo a nuestra memoria a largo plazo, donde esperamos que se almacene para su uso posterior. El objetivo completo del aprendizaje es llevar información a nuestras memorias a largo plazo para que podamos aplicarla cuando sea necesario. La memoria de trabajo es como un almacenamiento temporal. La memoria a largo plazo es más permanente. Y hay muchas estrategias de codificación diferentes, algunas de las cuales tienden a ser más efectivas que otras. Aquí es donde el nivel de procesamiento vuelve a entrar en juego. Puedes pensar en las estrategias de aprendizaje como existentes en un continuo, con estrategias superficiales en un extremo y estrategias de procesamiento más profundo en el otro. Las estrategias superficiales pueden ser útiles para información que solo queremos recordar a corto plazo. Pero si quieres recordar información a largo plazo o mejorar tu comprensión real de algo, entonces querrás usar esas estrategias de procesamiento más profundo. Así que para el resto de esta clase, describiré algunas estrategias de codificación diferentes, comenzando con las más superficiales y menos efectivas, y avanzando gradualmente hacia técnicas más profundas y efectivas. Una estrategia de codificación muy común, aunque muy superficial y en última instancia la menos efectiva para llevar información a tu memoria a largo plazo, se llama repetición mecánica. Esta estrategia simplemente implica repetir información una y otra vez en tu memoria de trabajo. Por ejemplo, si acabas de conocer a alguien y estás tratando de recordar su nombre, podrías repetirlo una y otra vez en tu cabeza. Con la repetición mecánica, estás pensando en la información ya que estás usando tu memoria de trabajo, pero estás pensando en ella de la manera más simple posible. No estás realmente haciendo nada con esa información para ayudarte a recordarla a largo plazo. Es como repetir como loro las palabras de alguien que habla un idioma extranjero que no conoces. Podrías ser capaz de repetir los sonidos que hacen en ese momento,
pero serán sin sentido para ti, sin ningún intento de contextualizarlos o traducirlos. Y dados los límites de la memoria de trabajo y la atención, la información que se repite mecánicamente suele olvidarse en minutos, si no segundos después de que tu repetición se detiene. A diferencia de la repetición mecánica, que implica esa simple repetición, el repaso elaborativo implica procesar la información de maneras más significativas. Una versión del repaso elaborativo se llama agrupación. Por ejemplo, si estuvieras tratando de memorizar una lista del súper, organizarla en categorías como lácteos, frutas y verduras, carnes y abarrotes, haría que fuera más fácil de recordar y encontrar comparado con listarlos en un orden aleatorio. Así que simplemente, la agrupación implica organizar un conjunto más grande de información en un número más pequeño de grupos significativos y manejables, lo que reduce la demanda en tu memoria de trabajo. Probablemente has estado usando la estrategia de agrupación durante años sin darte cuenta. Por ejemplo, además de organizar listas del súper, la mayoría de la gente memoriza números de teléfono de 10 dígitos en grupos de 3 y 4 dígitos. Y si te presentaran una lista aleatoria de números para recordar por alguna otra razón, agruparlos para formar un número de teléfono en realidad te facilitaría recordarlos también. Si eres un nerd de la informática, puedes pensar en la agrupación como algo similar a la forma en que comprimir datos en tu disco duro ayuda a ahorrar espacio de memoria. Pero como estrategia organizativa, la agrupación puede ser más o menos superficial dependiendo del contenido y cómo lo organices. Si literalmente solo estás dividiendo el contenido en trozos más pequeños, como al memorizar una lista de alimentos, entonces es un procesamiento superficial y es menos probable que sea útil para la memoria a largo plazo. Como prueba, ¿todavía recuerdas la lista del súper de la semana pasada? De la misma manera, enfocarse en características superficiales, como agrupar una lista de palabras basándose en las letras con las que comienzan, es menos probable que sea beneficioso para tu aprendizaje. Una forma más reflexiva de usar la agrupación y recordar información es mediante el uso de dispositivos mnemotécnicos. Los dispositivos mnemotécnicos son básicamente trucos de memoria y herramientas organizativas que añaden significado a lo que estás aprendiendo. Los acrónimos y los acrósticos son probablemente los dispositivos mnemotécnicos más comunes. Los acrónimos se crean tomando las primeras letras de un conjunto de palabras o pasos de un proceso que quieres aprender y haciendo otra palabra con esas letras. Por ejemplo, a mí me enseñaron el acrónimo CASA para memorizar los puntos cardinales. Centro, arriba, norte, sur y a un lado, este. Y me enseñaron el nombre ROIC-BIP para recordar las partes del espectro de luz visible. Tal vez a ti también. Los acrósticos son similares, pero en lugar de crear una nueva palabra, creas una frase o expresión memorable basada en el contenido. Por ejemplo, mi vecino toca el piano muy mal para recordar el orden de los planetas del sistema solar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Las rimas mnemotécnicas son otra estrategia común, que implica conectar el contenido a un poema pegajoso, una melodía o una canción. Mucha gente tiene más facilidad para recordar el contenido cuando viene en forma musical o cuando rima. Ejemplos de esto incluyen la canción del alfabeto y expresiones como en abril, aguas mil. Algunos de ustedes probablemente recuerdan La Bamba Botánica o Érase una vez el hombre, que eran programas educativos que usaban canciones o animaciones para enseñar a los niños todo, desde ciencias hasta historia. Y yo todavía recuerdo una canción sobre la fotosíntesis que aprendí en la primaria. También vale la pena señalar que las empresas de marketing conocen muy bien el poder de las rimas mnemotécnicas. Por eso, tantos negocios tienen melodías comerciales únicos, que a veces son casi imposibles de sacar de tu cabeza. Todos estos dispositivos mnemotécnicos son buenos trucos de memoria y más reflexivos que la repetición mecánica, pero siguen siendo algo superficiales. Hay una diferencia importante entre la memorización directa y la comprensión real. Solo porque puedas memorizar términos, listas, fechas, pasos y otros hechos, no significa que necesariamente entiendas cómo aplicar esa información de manera significativa. Por ejemplo, solo porque uses mi vecino toca el piano muy mal para memorizar el orden de los planetas, no significa que sepas cómo funciona el sistema solar. Al igual que memorizar procedimientos médicos de un libro de texto, no te convierte automáticamente en un cirujano hábil. Y por esas razones, es importante que también uses estrategias que impliquen un procesamiento de información aún más profundo y reflexivo. Por ejemplo, además de la agrupación básica y los dispositivos mnemotécnicos, puedes organizar la información de maneras más significativas y elaboradas, considerando similitudes y diferencias conceptuales o conexiones entre ideas, como crear un diagrama que ilustre lo que sucede durante cada etapa de la fotosíntesis y el propósito o las funciones de diferentes partes de la planta, en lugar de simplemente crear una canción para memorizar esos pasos y términos involucrados. Estas estrategias organizativas más elaboradas pueden implicar el uso de herramientas como marcos,
mapas conceptuales, esquemas, diagramas de Venn y diagramas de flujo, todos los cuales ayudan a ilustrar las relaciones subyacentes entre esas ideas, en lugar de mantenerlas separadas o discretas. Puede tomar más trabajo al principio, pero cuanto más esfuerzo pongas en organizar el contenido de estas maneras significativas, más probable es que realmente lo entiendas y lo recuerdes. Aquí hay una analogía para explicarlo mejor. Si tratas a tu cerebro como un cajón de cosas inútiles de cocina e intentas tirar todo ahí sin ton ni son, no hay garantía de que todo quepa o de que puedas acceder a la información que necesitas cuando la necesitas. Pero si te tomas el tiempo de planear y organizar cuidadosa y ordenadamente los objetos en el cajón, dividiéndolos en compartimentos significativos, entonces será más fácil encontrar lo que necesitas. También podrías imaginar un armario o closet bien organizado, lleno de ropa, con diferentes cajones y estantes que contienen diferentes tipos de artículos, comparado con un armario o closet en el que alguien simplemente ha arrugado y tirado los artículos donde sea que pudieran caber. La última opción podría ser una forma más rápida de meter cosas en el closet o armario, pero va a ser realmente difícil recuperar lo que necesitas cuando lo necesitas, y algunas cosas podrían literalmente perderse. Y lo que acabo de hacer representa otra estrategia de procesamiento profundo, que es la autoexplicación. De nuevo, la mera repetición o memorización mecánica de contenido como nombres, fechas y definiciones es a menudo un punto de partida importante, pero mucha gente se detiene ahí para su propio perjuicio. La memorización no garantiza la comprensión, y por esa razón, la memorización suele ser a corto plazo y limitada en su aplicación. Podrías memorizar una fórmula matemática, pero es esencialmente inútil si no sabes cuándo y cómo aplicarla. La mejor manera de promover y probar tu comprensión real es practicar explicando y aplicando el contenido de nuevas maneras. Puedes hacer esto reexplicando ideas con tus propias palabras, creando analogías, como mi armario bien organizado, para conectarlo con otros fenómenos o experiencias, o inventando tus propios ejemplos personales. También ayuda a practicar explicando o enseñando el contenido a alguien más. Científicos famosos como Albert Einstein y Richard Feynman han argumentado que si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien, o que realmente no entiendes algo a menos que puedas explicárselo a un niño. Yo ofrecería otra versión de ese sentimiento diciendo que a menudo no te das cuenta de lo poco que entiendes algo hasta que tienes que enseñárselo a alguien más. Y apuesto a que cualquiera de ustedes que esté escuchando y sea maestro, entrenador, jefe o padre, puede relacionarse bastante bien con eso. Para enseñar a alguien, tienes que ser capaz de enmarcar el contenido en términos que ellos entiendan, o de otra manera ayudarles a hacer más conexiones con su propio conocimiento y experiencia de fondo, que pueden ser diferentes de los tuyos. Pero incluso solo hablar con otros sobre lo que estás aprendiendo y escuchar sus perspectivas también puede ayudarnos a darle mejor sentido y llegar para entendimientos más profundos. Para resumir, la conclusión clave aquí es que cuanto más esfuerzo pongas en pensar sobre lo que estás aprendiendo, más probable será que lo recuerdes. Si te esfuerzas por considerar el significado de lo que estás aprendiendo, el procesamiento profundo, es mucho más probable que recuerdes esa información que si la piensas a un nivel superficial, el procesamiento superficial. Obviamente, el procesamiento profundo no siempre es necesario, como cuando intentas memorizar una lista corta del supermercado y tratar de hacer un procesamiento profundo todo el tiempo es poco práctico. A veces no tenemos el tiempo, la energía mental o la motivación para profundizar en lo que estamos aprendiendo. Las estrategias superficiales y los trucos de memorización son generalmente más fáciles de hacer que las estrategias de estudio más efectivas. Sin embargo, cuanto más hagas el hábito de emplear estrategias de procesamiento profundo, más fácil y automático se volverá con el tiempo. Y al menos deberías ser consciente de cuáles son tus objetivos en cualquier situación y si tus estrategias son consistentes con esos objetivos. Por ejemplo, deberías considerar cuán importante será el aprendizaje a largo plazo para tu crecimiento personal o desempeño laboral versus si te conformas solo con la memorización a corto plazo y olvidarlo después. Y si regularmente te conformas con el procesamiento superficial, también te animaría a reconsiderar por qué estás participando en esa oportunidad de aprendizaje en primer lugar. Fuera de contenido mundano, ¿cuál es el punto de participar si de todos modos la mayoría se olvidará?